Página 38. Iacocca. Fabricado en América, capítulo 5. La clave de la gestión empresarial. A la edad de 36 años era director general de la división más vasta de la segunda compañía industrial del mundo, pero a la vez era un hombre prácticamente desconocido. La mitad de los que trabajaban en la Ford no tenían idea de quién era yo, y la otra mitad no sabían pronunciar mi apellido. El día que Henry Ford me llamó a su despacho, en diciembre de 1960, fue como si hubiese recibido una invitación del Olimpo. Nos habíamos dado la mano algunas veces, pero aquella era la primera entrevista auténtica que iba a tener con él. Tanto McNamara como Beacham me habían dicho que ya le habían convencido de que me nombrase director de la división Ford, pero me recomendaron que no me diera por enterado, pues les constaba que a Henry le gustaría dar la impresión de que la idea se le había ocurrido a él. El ascenso me encandiló, pero a la vez me di cuenta de que me colocaba en una situación delicada. De repente me hallaba al frente de la división más destacada de la empresa. El propio Henry Ford me había entronizado. Por otro lado, había pasado por encima de un montón de gente con más experiencia que figuraba en posiciones jerárquicas superiores. Sabía con certeza que algunos de ellos se sentirían molestos por tan súbita promoción. Además, yo no podía presumir todavía de auténticas credenciales en lo tocante al producto de la casa, es decir los automóviles. En esta fase de mi trayectoria profesional, ningún coche de la firma llevaba mi impronta, nadie podía decir, mira, este modelo fue idea de Iacocca. Solo me restaba el terreno en el que sabía desenvolverme, el trato con la gente en el ámbito de los negocios de coches. Tenía que ver si podía aplicar mi formación y conocimientos en materia de ventas y comercialización al trato profesional con la gente que me rodeaba. Tenía que recurrir a todo lo que había aprendido de mi padre, de Charlie Beacham y de los dictados de la experiencia y el sentido común. Había llegado el gran momento de someterme a prueba. Una de las primeras ideas me vino de Wall Street. En 1956, hacía solo 4 años, las acciones de la Ford empezaron a cotizarse en bolsa, y a la sazón la empresa era en parte propiedad de un vasto número de accionistas muy interesados en el estado de salud y rentabilidad de la Ford. Al igual que otras muchas empresas cuyos títulos tienen cotización bursátil, nosotros enviábamos a los tenedores de acciones un informe económico pormenorizado cada 3 meses. O sea, que 4 veces al año nos sometían a fiscalización a través de estos informes trimestrales, y otras tantas veces les liquidábamos dividendos a tenor de los beneficios obtenidos. Me dije entonces que si nuestros accionistas disponían de un sistema de control trimestral, también nuestros ejecutivos podían aspirar a otro tanto, y fue entonces cuando empecé a perfeccionar una técnica de gestión que sigo empleando en la actualidad. Con el transcurso de los años, he pasado a formular periódicamente a mis hombres de confianza unas cuantas preguntas que juzgo esenciales, y a su vez ellos preguntan a sus colaboradores más allegados, y estos a sus subordinados, y así hasta llegar a la base. Preguntas como, ¿qué objetivos tiene previstos para los próximos 90 días? ¿Cuáles son sus proyectos, prelaciones y expectativas? Y, lógicamente, ¿qué medidas piensa adoptar para llevarlos a la práctica? A primera vista, este método quizá parezca un medio expeditivo de que los empleados rindan cuentas de sus actos ante sus jefes. Algo hay de eso, pero no es todo, ni muchísimo menos, ya que la técnica de esta interpelación trimestral pretende que los empleados, a todos los niveles, se responsabilicen y se pidan cuentas a ellos mismos de su actuación. Además de que se obliga al mando involucrado a reflexionar sobre sus objetivos, es también un procedimiento eficaz para recordar a la gente que no pierda de vista los planes que se ha trazado. Cada 3 meses, los encargados de departamento se reúnen con su inmediato superior para pasar revista a los progresos realizados en este lapso y fijar las metas que deben alcanzarse en el periodo siguiente. Una vez existe acuerdo sobre dichos objetivos, el jefe de departamento lo plasma por escrito y el supervisor pone el visto bueno. Tal como aprendí de McNamara,
La norma de poner por escrito las cosas que uno pretende realizar es el primer paso para que se lleven efectivamente a la práctica. En el curso de una conversación, uno puede perderse en toda suerte de especulaciones y desatinos, a menudo de forma inconsciente, pero el hecho de dar forma escrita a las propias ideas obliga a concretar más los detalles. Así es más difícil engañarse a uno mismo. O a los demás. El sistema de las confrontaciones trimestrales quizá suene muy simplista, pero da resultado, y eso es lo que importa. Y da resultado por varias razones. Primero, permite que un hombre se convierta en su propio jefe y se fije los objetivos a conseguir. Segundo, hace que rinda más y le induce a motivarse por iniciativa propia. Tercero, permite que las ideas originales lleguen a conocimiento de la alta dirección de la empresa. La evaluación trimestral, en fin, obliga a los mandos intermedios a detenerse unos instantes y a reflexionar sobre las realizaciones materializadas hasta el momento, a fijar los objetivos y a precisar de qué manera se pretende alcanzarlos. Hasta ahora no he descubierto ningún otro sistema que favorezca tan abiertamente la concepción de métodos novedosos para resolver las dificultades que salen al paso. Otras de las ventajas que comporta la valoración trimestral de resultados y objetivos sobre todo en una gran empresa es que la gente no queda camuflada. Es muy difícil que la labor de un encargado pase desapercibida si cada 3 meses debe despachar con su superior inmediato indirectamente, esta labor es también fiscalizada por el jefe de su superior y las sucesivas jerarquías. Ello facilita el que los buenos elementos se hagan notar, y, cosa no menos trascendente, pone en evidencia a los que dan muestras de incompetencia. Por último y este es tal vez el factor más positivo, la evaluación y despacho trimestral obliga a un diálogo entre el encargado y la persona que lo supervisa. En un plano ideal quizá no fuese necesario instituir una estructura específica con el solo objeto de asegurarse de que existe una mutua interacción. Pero si un mando concreto no se lleva bien con su jefe, es indudable que por lo menos 4 veces al año han de reunirse mal que les pese y ponerse de acuerdo acerca de las tareas que pueden llevar a cabo conjuntamente. Como no hay forma de eludir este intercambio de opiniones, a medida que pasa el tiempo y uno y otro se van conociendo mejor, lo normal es que las relaciones de trabajo mejoren sustancialmente. En el curso de estos contactos trimestrales corresponde al mando superior dar respuesta a los interrogantes que suscita el plan expuesto por su subordinado. El jefe puede aventurar opiniones: oye, me parece que apuntas demasiado alto, pero si te ves con ánimos de acometer la empresa en los próximos 3 meses, ¿por qué no intentarlo? O bien, tu proyecto me parece coherente, pero hay una serie de puntos prioritarios con los que no acabo de estar de acuerdo. Quizás será mejor que lo hablemos, ¿no te parece? Sea cual fue de la índole de la discusión, el papel de jefe empieza a diluirse y este deja de adoptar la pose de una figura autoritaria y asume la función de un asesor o de un colega más veterano. Si yo soy el supervisor de Dave, puede que empiece por preguntarle cuáles son, en su opinión, las expectativas de cara a los próximos meses. Tal vez me conteste que incrementar medio punto la incidencia de la firma en el mercado, momento en el cual yo responderé: estupendo, y ahora dime cómo piensas llevarlo a término. Pero antes de formularle esta última pregunta es preciso que Dave y yo estemos de acuerdo en cuanto al objetivo específico que se propone alcanzar, aunque eso pocas veces constituye un escollo. Si existe entre nosotros disparidad de criterio, lo más probable es que afecte no tanto al qué, sino al cómo. Muchos empresarios ven con reticencia que sus subordinados lleven la iniciativa, pero se quedarían muy sorprendidos si vieran con qué habilidad puede gestionar un asunto el empleado que conoce a fondo la situación y que está fuertemente motivado. Cuanto más convencido está Dave de que él se ha marcado sus propios objetivos, más probabilidades existen de que se lance con impulso irresistible hacia su consecución. En definitiva, él ha establecido su propio orden de prioridades y cuenta, además, con el visto bueno por escrito de su jefe. Y como además a Dave le gusta hacer las cosas a su manera, no regateará esfuerzos para demostrar que sus métodos son efectivos.
El método de confrontación y evaluación trimestral funciona asimismo muy bien en el supuesto de que DAVE no haya estado a la altura de las previsiones. Llegados a este punto, el superior inmediato poco tiene que decir. Casi siempre, DAVE sacará a relucir la cuestión por iniciativa propia, debido a que el fracaso es dolorosamente manifiesto. A tenor de mi dilatada experiencia, transcurrido el margen de 90 días, el individuo que no ha conseguido alcanzar sus objetivos hace acto de presencia y expone cabizbajo su fallo en la gestión antes de que sea su jefe quien decida llamarle y pedirle explicaciones. Si se repite el hecho durante varios trimestres seguidos, el individuo en cuestión empezará a dudar de su capacidad y se dará cuenta de que lo que está sucediendo no es imputable a su superior jerárquico, sino a su propia actuación. Pero incluso en esta fase, aún se está a tiempo de adoptar alguna medida constructiva. Con frecuencia es el mismo interesado el que manifiesta, mira, no puedo con el trabajo, está fuera de mis posibilidades. ¿Puedes asignarme otro puesto en diferente sección? Todo resulta más fácil cuando el empleado llega por sí solo a esta conclusión. No hay empresa que no haya malgastado las cualidades de empleados a los que ha encomendado tareas para las que no servían y que hubieran estado más satisfechos y rendido más en caso de habérseles trasladado a otra esfera de actividad, en vez de optar por el despido. Es evidente que cuanto antes detecte usted este tipo de problema, mayores son las probabilidades que hay de resolverlo. Sin un sistema periódico de diálogo y discusión, es posible que un mando que no se desenvuelve adecuadamente en un terreno determinado acabe experimentando resentimiento contra su supervisor. O puede que el encargado en cuestión se imagine que si no ha logrado alcanzar los fines propuestos, se debe a que su jefe le tiene inquina. He tenido ocasión de conocer muchos casos de empleados que han estado adscritos durante años a un trabajo poco adecuado para ellos, y la mayor parte de las veces no se había arbitrado una fórmula para que la dirección descubriese el hecho antes de que fuera demasiado tarde. Por lo general, no soy proclive a la rotación del personal. Me siento un tanto escéptico frente a la tendencia actual a mandar a los empleados a los distintos departamentos de la empresa, como si sus aptitudes fueran idénticas e intercambiables. La verdad es que no lo son. Es como si tomásemos a un cardiólogo y dijéramos, es un magnífico cirujano. La semana próxima destinadle a la sala de partos. El afectado será el primero en declarar que la obstetricia es una especialidad muy distinta de la suya y que adquirir conocimientos en un área no conlleva la automática aplicación de las aptitudes que demostraba en su actividad anterior. Pues otro tanto cabe afirmar tratándose del mundo empresarial. Primero en la Ford y más tarde en la Chrysler, he tratado en todo momento de que las personas que trabajaban a mis órdenes pusieran en práctica el sistema de evaluaciones trimestrales. Así tengo por norma fiscalizar mi gestión, explico, y les voy a mostrar cómo funciona. No les pido que hagan las cosas a mi gusto, pero si no lo hacen, entonces será mejor que den con un sistema que produzca los mismos resultados. Después de experimentar este procedimiento durante muchos años, he aprendido a prepararme para dos tipos de dificultades. En primer lugar, hay veces en que un colaborador come más con los ojos que con el estómago, por expresarlo de manera gráfica. En ocasiones, aunque no lo parezca, esta actitud es una ventaja inestimable, porque denota que el empleado en cuestión lleva su esfuerzo al máximo, y en lo que a él concierne, incluso un éxito parcial representa una valiosa compensación. Cualquier directivo supervisor que merezca este nombre preferirá 1000 veces habérselas con empleados que se fijan expectativas desmesuradas que con aquellos que acotan en exceso su campo de actividad y reducen el porte de sus objetivos. La segunda dificultad radica en la tendencia del mandamás a interferirse en los asuntos antes de la cuenta. Y debo reconocer que a medida que iba escalando puestos en la empresa, yo tenía en grado sumo esta mala costumbre. No sabía resistir el impulso de meter las narices en lo que hacían mis subordinados. Pero a base de paciencia aprendí a contenerme. En buena medida, el método de las reuniones trimestrales se regula por sí mismo, funciona mejor si no intervengo antes de tiempo. Dejado a su propia inercia,
Esta técnica conjuga los esfuerzos del equipo humano de forma muy constructiva, orientándolo hacia objetivos idóneos y sobre los que existe acuerdo total. No se puede pedir más. Si tuviese que resumir en una palabra las cualidades que caracterizan al buen empresario, las reduciría al término resolución. Puede disponer de los ordenadores más sofisticados del mundo y contar con todas las gráficas y estadísticas que quiera, pero a la postre uno tiene que aglutinar todo el cúmulo de información, fijar un calendario y actuar. Y con ello no quiero decir que deba procederse alocadamente. A veces los diarios y revistas me describen como un directivo exuberante que obra temerariamente, una especie de mandamás que actúa siempre al borde del abismo, agarrando las oportunidades por los pelos. Es posible que en determinadas circunstancias yo transmita esta impresión, pero si ello fuera siempre así, jamás habría tenido éxito en el negocio de los automóviles. A decir verdad, mi forma de gestionar la empresa ha sido siempre bastante tradicional y precavida. Si decido correr un riesgo, lo hago después de comprobar que las pruebas y los estudios de mercado apoyan mis intuiciones. Sí, puede que obre a instancias de un antojo o de la inspiración momentánea, pero en todo caso siempre que esta percepción se apoye en datos sólidos. Hay muchos directores de empresa que se dejan entorpecer y abrumar a la hora de tomar decisiones, sobre todo los que tienen una formación cultural más amplia. Una vez le dije a Philip Caldwell, que pasó a ocupar el pináculo de la jerarquía en la Ford después de mi partida. Lo malo que tienes, Phil, es que estudiaste en Harvard, donde te enseñaron a no tomar decisión alguna hasta haber reunido todos los datos. Dispones ahora del 95% de ellos, pero necesitarás 6 meses más para obtener el 5% restante, y entonces tus datos ya no serán válidos, porque las exigencias del mercado se te habrán venido encima. Este es el secreto de la vida, el sentido de la oportunidad, el timing correcto. Un director de empresa no puede actuar conforme a estas pautas. Es muy natural que uno desee contar con el máximo número de datos y requerir todas las pruebas necesarias para garantizar la viabilidad de un programa. En fin de cuentas, si uno se dispone a gastar $300 millones en un producto nuevo en el mercado, es lógico que quiera asegurarse de que va por el buen camino. Todo esto es perfecto en teoría, pero en la práctica las cosas funcionan de otra manera. Como es obvio, a usted le corresponde acumular tantos datos relevantes y tantas previsiones como le sea posible, pero llegará un momento en que tendrá que arriesgarse. Primero, porque incluso las decisiones acertadas se convierten en erróneas si se toman demasiado tarde, y después, porque no existe eso que se llama certeza absoluta. Hay veces en que incluso el mejor director de empresa es como el niño que lleva sujeto a un perrazo por la correa y que aguarda a que el can se decida a tirar para llevarle hasta donde quiere ir. ¿Qué debe entender como información suficiente la persona responsable de una decisión? No se puede avanzar una cifra o un porcentaje, pero cabe aventurar que si se lanza a la palestra conociendo solo un 50% de los datos, está en clara desventaja. Si se halla en esta contingencia, más le vale que la suerte esté de su lado. O que su intuición sea fabulosa. A veces no hay más remedio que entrar en el juego, pero desde luego no es forma de llevar la nave de la empresa. Por otra parte, está el hecho incontestable de que nunca se dispone del 100% de los datos. Al igual que ocurre en muchos otros sectores, hoy la industria del automóvil cambia con suma rapidez. El gran problema con el que nos enfrentamos en Detroit consiste siempre en anticipar qué va a atraer el interés del hipotético cliente dentro de 3 años. Mientras escribo estas palabras, nuestro equipo está ya trabajando de cara a los modelos para 1988 y 1989. Así pues, en cierta medida me veo obligado a realizar previsiones de venta a 3 o 4 años vista, aunque ni siquiera puedo afirmar con absoluta certeza cuáles serán los gustos del comprador de aquí al mes entrante. Cuando no se cuenta con toda la información necesaria, a veces uno tiene que echar mano de la experiencia. Siempre que leo en un periódico que a Lee Iacocca le gusta actuar de forma temeraria, me digo, bueno,
Quizá le lleva tanto tiempo actuando así que al fin tiene una idea bastante clara de cómo dar en el blanco. Hasta cierto punto, siempre me he movido por agallas. Me gusta estar en primera línea. Nunca he sido uno de esos estrategas de salón que se pasan el día sentados detrás de una mesa. Pero en la actualidad ha surgido una nueva especie de empresarios, en su mayor parte diplomados en administración de empresas, a los que no les seduce en lo más mínimo la idea de obrar a base de intuiciones. Y en parte no les falta razón. Por lo general, la mera intuición no constituye una plataforma suficiente para efectuar un movimiento clave. Sin embargo, muchos de ellos se han pasado al otro extremo. Parecen estar convencidos de que todas las contingencias comerciales pueden estructurarse y reducirse a un caso práctico como los que se le presentan en la escuela o en la facultad. Tal vez en el marco académico las cosas sean así, pero en la vida real alguien tiene que irrumpir y ordenar. Vamos, chicos, ha llegado el momento. Dentro de una hora, todos listos para partir. Siempre que leo algún relato histórico de la Segunda Guerra Mundial y del desembarco en Normandía, me asalta la misma idea. Eisenhower estuvo a punto de echarlo todo a perder porque dudó mucho tiempo, pero un buen día dijo, olvidémonos de si el estado del tiempo es bueno o malo, ahora es el momento de lanzar el ataque. Si esperamos, el riesgo aún podría ser mayor, de modo que adelante. Lo mismo cabe decir de la gestión empresarial. Nunca faltarán los que traten de solicitar 1 o 2 meses más para efectuar nuevos ensayos sobre la forma o diseño del techo de un nuevo modelo. Si por un lado estas pruebas tienen su utilidad, también pueden echar por los suelos sus planes de producción. A partir de un punto determinado, cuando ya se han tenido en cuenta la mayor parte de los datos de importancia, puede encontrarse a merced de la llamada ley de los rendimientos decrecientes. Por este motivo es tan importante asumir algunos riesgos. Reconozco que la fórmula no está al alcance de todo el mundo. Hay personas que son incapaces de salir de casa sin el paraguas, aunque luzca un sol radiante. Por desgracia, la coyuntura del mercado no siempre espera a que usted termine de prever las pérdidas. En ocasiones, no le queda más alternativa que correr el riesgo. Y corregir los errores sobre la marcha. En la década de los 60 y la mayor parte de los 70, estos pormenores no tenían la trascendencia que revisten en la actualidad. Era la época de las vacas gordas para la industria del automóvil. Pero, hoy, pocas empresas pueden permitirse el lujo de frenar la toma de decisiones, tanto si conciernen a un sujeto que ocupa un puesto poco acorde con su talento como si se trata de planificar con 5 años de anticipación una nueva gama de coches. A pesar de lo que dicen los manuales, las decisiones importantes en el marco empresarial las toman los individuos, no los comités. Por mi parte, he seguido siempre el criterio de los procedimientos democráticos, justo hasta el punto en que debe tomarse una decisión, momento en que asumo sin contemplaciones mi papel de gran capitán. Está bien, ahora ya conozco el parecer de todos digo. Pero esto es lo que vamos a hacer. La constitución de comités es un elemento necesario, porque en ellos la gente expone sus puntos de vista y sus objetivos. Pero tan pronto los comités sustituyen al individuo aislado y en la actualidad la Ford tiene más comités que la General Motors, la productividad empieza a disminuir. Para resumir, en este mundo nada está quieto en su sitio. Me gusta salir a cazar patos, porque el movimiento incesante y el cambio son realidades palpables e irremisibles. Usted apunta a un pato silvestre, lo centra en su punto de mira, pero el ave sigue su trayectoria. Para acertar el tiro no tiene más remedio que mover la escopeta. Sin embargo, si se confronta a un comité con una decisión trascendente, sus componentes no pueden seguir el ritmo y se ven desbordados por los acontecimientos que intentan controlar. Para cuando el comité está en disposición de apretar el gatillo, el pato ha remontado el vuelo. Además de tomar decisiones, los directores de empresa tienen que saber motivar adecuadamente. Siendo yo director general de la división Ford, recibí una invitación para dirigir la palabra a los beneficiarios de la beca Sloan, en la Escuela de Administración Alfred P. Sloan, que forma parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT.
Se trata de un grupo de individuos de elevado coeficiente intelectual que siguen un programa muy sofisticado de entrenamiento, el cual comprende una semana en Europa para estudiar el mercado común, una semana en Wall Street, otra en el Pentágono, etc. Todos los jueves por la noche un invitado procedente del campo empresarial o técnico se reúne con esos estudiantes. Cuando en 1962 me pidieron que hablase en una de estas asambleas me sentí muy halagado, pero también un poco nervioso. Tranquilícese, me dijeron. Los alumnos se congregan después de la cena en el salón. Cuente usted algunos pormenores sobre el sector del automóvil y después ellos le harán preguntas. En consonancia con esta recomendación realicé una breve exposición sobre la fabricación y venta de automóviles, y acto seguido pedí que los allí presentes formulasen sus preguntas o comentarios. Teniendo en cuenta la categoría intelectual de aquel grupo, esperaba que me planteasen cuestiones de tipo abstracto y teórico, por lo que me quedé sorprendido cuando uno de los asistentes me preguntó. Signo de interrogación abierta. ¿Cuántos empleados trabajan en la división Ford? Alrededor de 11.000, respondí. Bien, pero usted pasará 2 días aquí, hoy y mañana. Mientras se halla ausente, ¿quién se ocupa en su oficina de motivar a estas 11.000 personas? Era una pregunta muy inteligente, y todavía recuerdo el semblante del joven que me la formuló. Había dado en el clavo, porque nada hay tan importante en la gestión empresarial como el saber motivar a la gente. Como es lógico, no tenía en la cabeza los nombres de los 11.000 empleados que trabajaban a mis órdenes. Así pues, tenía que haber algo más que las reuniones trimestrales capaz de motivarlos a todos en bloque. La única manera de motivar a la gente es comunicarse con ellos. Si bien yo era miembro del grupo de debates en el Instituto de Enseñanza Secundaria, solía asustarme mucho cuando tenía que hablar en público. Durante los primeros años de mi vida profesional fui un tipo introvertido, propenso a encogerme como las flores marchitas. Pero eso fue antes de que me decidiera a inscribirme en un curso de oratoria en el Instituto Dale Carnegie. Por aquel entonces me habían nombrado director nacional de formación de vendedores de camiones en el ámbito de la Ford. La empresa nos matriculó a unos cuantos de nosotros en el curso Dale Carnegie con objeto de que aprendiéramos los secretillos de la oratoria o la exposición ante un auditorio. El curso empezaba por forzarnos a salir de la concha. Hay personas, y yo era una de ellas, que son capaces de hablar 24 horas seguidas en presencia de 1 o 2 oyentes, pero que se ponen nerviosos si tienen que dirigir la palabra a una nutrida concurrencia. Recuerdo que uno de los ejercicios consistía en improvisar durante 2 minutos sobre un tema que desconocíamos por completo, digamos que el budismo zen. Uno podía empezar diciendo que no tenía la menor idea de qué iba la cosa, pero no podías detenerte, y muy pronto encontrabas algo que decir. El objetivo era enseñarte a pensar sobre la marcha. Aprendimos entonces diversas técnicas básicas de expresión oral que todavía practico. Por ejemplo, aunque uno esté muy bien informado de un asunto concreto, debe tener presente que el auditorio al que piensa dirigirse no sabe nada sobre el particular, de modo que hay que empezar por informar al público de lo que se va a hablar. Seguidamente suelte lo que tenga que decir y, por último, hábleles de lo que ya ha expuesto. Hasta hoy nunca me he desviado de esta pauta. Otra técnica que nos enseñaron fue la de inducir al público oyente a llevar a cabo una cosa antes de dar por terminada su perorata. Cualquier cosa, escribir a un diputado, llamar al vecino, reflexionar sobre cierta propuesta. En otras palabras, no abandone el estrado sin haber requerido a la concurrencia para que cumpla con un cometido. A medida que pasaban las semanas empecé a sentirme más relajado. Muy pronto nació en mí el deseo de hablar sin necesidad de que me lo pidieran. Me atraía la empresa. El objetivo último del cursillo era que superáramos nuestras inhibiciones, y puedo afirmar que en mi caso concreto la fórmula dio pleno resultado. Una vez empezaba a disertar, no había forma de pararme. A este respecto, estoy seguro de que más de alguno habría deseado que no me aficionara tanto a la expresión oral. Hasta hoy tengo gran confianza en los métodos del Instituto Dale Carnegie.
He conocido muchos técnicos con brillantes ideas, pero que no sabían perfilarlas ante un grupo de personas. No deja de ser una verdadera lástima que un tipo con talento se quede pasmado en presencia del consejo de administración o de un comité y no consiga transmitir con claridad lo que lleva en la cabeza. No pocas veces le bastaría seguir un curso Dale Carnegie para salir del atasco. No es que todos los encargados de departamento o de sección tengan que ser oradores ni escritores. Pero cada vez más, los graduados universitarios carecen de las condiciones mínimas para expresarse con claridad. Yo he mandado a los cursos Dale Carnegie a varias decenas de muchachos introvertidos con cargo al presupuesto de la empresa, y en muchos casos este hecho ha supuesto un cambio en su vida. Y ojalá existiese también un instituto en el que se enseñara a la gente a escuchar. En resumidas cuentas, un directivo necesita en la misma medida saber hablar y prestar atención a las palabras de quienes están a sus órdenes. Son muchos los que no se dan cuenta de que eso que llamamos comunicación es una vía que discurre en doble sentido. En el ámbito de la actividad empresarial es necesario estimular a los empleados a que contribuyan al patrimonio común y a que expongan mejores procedimientos de llevar a cabo su tarea. No es preciso que uno acepte todas y cada una de las sugerencias, pero si no tienes la delicadeza de dirigirte al individuo que la ha propuesto y le dices, muchacho, fue una idea buenísima, a la vez que le das una palmadita en la espalda, será difícil que vuelva a manifestarse una segunda vez. Este tipo de comunicación hace que el personal tenga la real sensación de que sus opiniones también cuentan. Es necesario que sepa escuchar en la debida forma si se propone motivar a las personas que trabajan bajo su dirección. Este punto es, ni más ni menos, lo que marca la diferencia entre una empresa mediocre y una empresa que alcanza niveles de excelencia. Personalmente, nada me compensa tanto en mi función gestora como observar que un individuo al que el aparato cataloga de normal o mediocre, alcanza el éxito y la estimación que realmente merece, y todo porque alguien se ha molestado en escuchar sus problemas y le ha ayudado a resolverlos. Por supuesto, la forma más usual de comunicarse con sus empleados es dirigirse a ellos en grupo. Expresarse ante un auditorio nada tiene que ver con una conversación privada. En principio, requiere prepararse a conciencia. No hay manera de escurrir el bulto, uno tiene que hacer los deberes, le guste o no. Un orador puede estar muy bien documentado, pero si no ha meditado cuidadosamente lo que piensa decir en público, en la circunstancia y ante el auditorio concreto que justifica su intervención, no tiene sentido robarles un tiempo precioso a los demás. Es muy importante dirigirse al auditorio en un lenguaje que entiendan. Si acierta en eso, los que le escuchan comentarán, cielos, ha dicho justamente lo que yo pensaba. Y en el momento en que empiezan a respetarle, le seguirán hasta la muerte. Y no porque usted posea un carisma especial, sino porque es usted el que les sigue a ellos. Esta es la razón por la que Bob Hope, cuando tiene que actuar en público, manda siempre por delante a un colaborador que calibre la clase de público con el que debe enfrentarse, lo cual le permite ajustar los chistes y humoradas a las circunstancias y condición de su auditorio. Es posible que si uno está sentado frente al televisor no acabe de entender lo que cuenta, pero quienes asisten en directo a su espectáculo siempre saben apreciar sus comentarios jocosos, y lo mismo puede decirse de todo orador que se haya tomado la molestia de informarse mínimamente sobre el tipo de gente a la que debe dirigirse. No todos los que hablan en público pueden permitirse el lujo de mandar a un emisario que pulse el tono del ambiente, pero una cosa está clara, hablar en público no significa hablar de una forma impersonal. No me cabe duda de que yo puedo improvisar un discurso de 2 horas, pero prefiero atenerme a un guión. Improvisar resulta, sencillamente, demasiado agotador. Por ello busco una fórmula intermedia, preparo un texto y me aparto del guión siempre que me parece oportuno. En la Tisler, cuando me dirijo a una asamblea, lo más seguro es que me muestre menos protocolario y divertido que en una cena. Tratándose de personas que trabajan a mis órdenes, pretendo ser lo más preciso y franco posible. He comprobado que el mejor método para motivar a colaboradores y empleados es exponerles el plan sin tapujos,
de forma que puedan integrarse en el juego. Me impongo la obligación de explicar los objetivos que me he fijado, de la misma manera que otros ejecutivos tienen que determinarlos de acuerdo con sus supervisores. Y si alcanzan la meta que les he propuesto, hay que compensarles con algo más que palabras. El dinero y los ascensos de categoría son los medios tangibles de que dispone una empresa para reconocer la eficacia de un empleado. En el instante en que uno asciende a un colaborador hay que proceder también a aumentar sus responsabilidades. Mientras su moral es alta, usted le recompensa por los servicios prestados y, a la vez, lo motiva para que se supere. Procure exigirle al máximo cuando su estado de ánimo esté boyante, pero no se muestre implacable si pasa por una fase de abatimiento. Piense que si su hombre está trastornado por un fallo cometido, corre el riesgo de herirle en lo más hondo y de arrebatarle todo el estímulo y afán de superación que le reste. O para decirlo con palabras de Charlie Beauchamp, si quieres encomiar la labor de un hombre, díselo por escrito, pero si quieres echarle una bronca, entonces hazlo por teléfono. Charlie Beauchamp insistía siempre en la conveniencia de trabajar en equipo. ¿Quieres hacerlo todo tú solito?, solía decir. No sabes delegar. No pretendas, pues, engañarme. Eres el mejor colaborador que he tenido. Hasta es posible que tu trabajo valga por el de dos, pero aún así, el asunto se dirime a dúo. Tienes ahora bajo tu mando a un centenar de hombres. ¿Qué será el día que tengas 10.000? Hay que reconocerle intuición, porque en la división Ford tenía 11.000 empleados y obreros a mis órdenes. Él me enseñó a no querer realizar el trabajo que correspondía a otros, y también cómo proponerles una meta y motivarlos para alcanzarla. Siempre he considerado que uno de los supremos logros de un directivo, encargado o mandamás es saber motivar a otras personas. Llegado el punto en que es preciso avanzar para que la cosa funcione, la motivación lo es todo. Quizá pueda usted realizar el trabajo de 2 personas, pero no ser 2 personas superpuestas. Lo que procede, pues, es incitar al que le sigue en la jerarquía y convencerle de que estimule a los suyos. Recuerdo que en el curso de una cena amigable con Vince Lombardi, el mítico entrenador de fútbol americano, por lo demás conocido mío, le pregunté cuál era la receta del éxito. Quería saber exactamente qué ingredientes conferían a un equipo categoría de vencedor. La respuesta que me dio vale tanto para el deporte como para el ámbito empresarial. Ante todo hay que enseñar a los chicos las reglas básicas, contestó Lombardi. Para que un jugador sepa moverse en su posición, antes tiene que aprender los fundamentos del juego. Después hay que mantenerlo en vereda, lo cual supone disciplina. Los hombres tienen que jugar formando un bloque, no un manojo de individualidades. No hay sitio para las primadonnas. Y siguió diciendo. Pero siempre ha habido un montón de entrenadores que aún disponiendo de una excelente y bien disciplinada plantilla, no se hacían con el triunfo. Y aquí es donde interviene el tercer elemento. Si te propones formar un equipo imbatible, hay que conseguir que prive el compañerismo, que cada jugador esté en la mejor disposición para con los demás. Es preciso que todos los jugadores estén pendientes del que marcha a su lado y que piensen en su fuero interno. Si no bloqueo a este tipo, Paul acabará con las piernas fracturadas. Debo cumplir mi cometido a conciencia para que pueda rematar la jugada. Más adelante, Lombardi añadió. La diferencia entre mediocridad y la excelencia es el aprecio que se tienen estos chicos. La mayoría le llama a esto espíritu de equipo. En el momento en que los jugadores están imbuidos de esta especial disposición hacia sus compañeros, te das cuenta de que has logrado formar un equipo con posibilidades de alcanzar la victoria. Pero enseguida me miró y dijo un poco tímidamente. Vamos, Lee, ¿qué tengo yo que contarte a ti? Estás al frente de una empresa. Entrenar a un equipo o dirigir una compañía se reduce a lo mismo, porque, vamos a ver, ¿acaso un coche es obra de un solo individuo? Lombardi me expresó el deseo de visitar la Ford y asistir al proceso de fabricación. Le prometí cursarle una invitación para que viniera a Detroit. Por desgracia, poco tiempo después de la cena en cuestión tuvieron que hospitalizarlo,
víctima de una enfermedad incurable. Le había visto solo en un par de ocasiones, pero sus palabras están grabadas en mi mente. Cada vez que un jugador de fútbol sale al terreno de juego, tiene que darse por entero, desde la punta de los pies hasta la cabeza. Cada centímetro de su cuerpo participa en el encuentro. Hay jugadores que juegan con la cabeza, y por supuesto no se puede ser el mejor si no tienes suficiente materia gris. Pero todavía es más importante jugar con el corazón. Si tienes la suerte de contar con un jugador que reúna ambas cualidades, te aseguro que nunca saldrá inadvertido de la cancha. Huelga decir que Lombardi tenía toda la razón del mundo. Son muchos los individuos inteligentes y cualificados que han desfilado ante mis ojos, pero que no sirven para el trabajo en equipo. Son los clásicos encargados y directivos acerca de los que la gente se sorprende. No comprendo cómo no ha ido más allá. Todos nos hemos topado con individuos de esta especie, personas que parecen reunir todas las condiciones necesarias y que nunca llegan muy lejos. Y no me refiero a los que no desean realmente promocionarse, ni a los que son demasiado perezosos para intentarlo. Estoy pensando en los sujetos emprendedores que se atienen a un plan, que van a la universidad, logran un buen empleo, trabajan de firme. Y luego se quedan donde están o poco menos. Cuando uno habla con estos individuos, suelen justificarse diciendo que han tenido mala suerte, o que su jefe les tiene inquina. Lo seguro es que siempre adoptan el papel de víctimas. Pero uno no tiene más remedio que preguntarse por qué nunca les ha sonreído la fortuna y por qué la suerte no ha estado de su lado, aunque sea una sola vez. Por supuesto que el factor suerte tiene su importancia, pero una de las razones que impiden el ascenso de este tipo de personas es su incapacidad para trabajar y compenetrarse con sus colegas. Conozco a un individuo que lleva toda su vida trabajando en el ramo del automóvil. Es una persona muy culta y organizada. Es, también, un brillante estratega y sin duda uno de los elementos más valiosos de la compañía donde presta servicio, pese a lo cual nunca ha podido acceder a las altas esferas, simplemente porque carece de la cualidad de manejar a la gente. Valga mi propio ejemplo. He conocido a muchos tipos más dotados que yo y que entienden de coches 1000 veces más, y, no obstante, se han quedado rezagados. ¿Por qué? ¿Porque yo soy exigente e implacable? Claro que no. Uno no puede mantenerse en primera fila mucho tiempo a base de repartir coces a diestro y siniestro. La explicación es mucho más sencilla, hay que conocer y saber cómo tratar a la gente. Ahora bien, hay una frase crítica que detesto hallar en la evaluación de las capacidades de un ejecutivo, por mucho talento que posea, y es la siguiente: tiene dificultades para llevarse bien con otras personas. Desde mi óptica, este juicio equivale al beso de la muerte. Habéis acabado con ese chico, me digo siempre. ¿Que no se puede compenetrar con las personas? Menudo problema el que se le viene encima, porque por esos pagos no hay otra cosa. Ni perros, ni monos, solo personas, compañeros de trabajo. Y yo me pregunto, si el individuo en cuestión es incapaz de trabajar en equipo con sus colegas, ¿qué beneficio reporta su presencia a la compañía? En tanto que ejecutivo, su función consiste en motivar e incentivar a otros individuos, y si no puede hacerlo, entonces es señal de que se ha equivocado de sitio. Otro espécimen de la vedette. Suele ser un tipo que no cae bien a nadie, aunque sus ínfulas se le pueden pasar por alto si tiene suficiente talento. En la Ford había un ejecutivo que se empeñó en redecorar su oficina a base de muebles y accesorios antiguos, y cursó una solicitud en tal sentido por un importe de $1.250.000. Estamos hablando de una habitación y un aseo anexo. Por pura casualidad vi cuál era la respuesta de Ford, y por lo que había escrito en el memorándum comprendí que estaba irritado. En la misma solicitud había garrapateado: arrégleselas con $750.000. Se trata de un directivo que conoce a fondo el sector del automóvil, pero en mi opinión su forma de actuar le incapacita para el cargo que detenta. Recuerdo otro caso que se dio hace ya muchos años. Ford contrató los servicios de un alto directivo para reforzar el departamento de marketing.
A la postre logró que le echaran por un gesto increíble. El hombre contrató a un agente de relaciones públicas por su cuenta y pretendió hacerlo pasar por consultor del departamento. Sin embargo, la verdad no tardó en salir a la luz. El interés primordial del citado ejecutivo era lograr que sus éxitos apareciesen reseñados en los periódicos. No es extraño, pues, que durase muy poco en el cargo. Por otra parte, conviene que se dé un cierto grado de autobombo, me parece natural y hasta necesario. He conocido a altos cargos que rehuyen a los periodistas o a quienes asusta el trato con los chicos de la prensa, y otros que no desean que se divulgue lo que hacen o dejan de hacer. Por más que la General Motors ha estimulado con cierto éxito este género de anonimato, no cuenta con mi aprobación. Si sus directivos más encumbrados no poseen un mínimo de egotismo, de orgullo o de amor propio, como revolucionar y lograr que la empresa sea competitiva, hay una diferencia abismal entre una recia personalidad, cualidad absolutamente esencial, y un yo desmedido, factor que puede ser destructivo. El sujeto con carácter es consciente de su fortaleza. Tiene seguridad en sí mismo y una idea realista y cabal de lo que es capaz de lograr, y su actuación profesional se mueve intencionadamente en esta dirección. Pero el individuo con un yo catedralicio, por así decirlo, anda siempre en busca de que se reconozcan los méritos. Necesita constantemente que se le den unas palmaditas en el hombro. Considera que está un poco por encima del bien y del mal, y cuando habla con sus colaboradores adopta aires de superioridad. En una ocasión The Wall Street Journal escribió que yo tenía un orgullo como una catedral. Pero si esta afirmación fuese verdad, pienso que no habría podido abrirme camino en una actividad comercial que depende en tan alto grado de la aptitud para trabajar en buena armonía con otras personas. He dicho con anterioridad que soy partidario de registrar los hechos en el papel. Pero también en este punto hay personas que se exceden ostensiblemente. Si dependiese de ellas, convertirían la empresa en una fábrica de papel. En parte, es una reacción muy humana. Muchas veces se dan situaciones en las que determinados individuos experimentan una necesidad compulsiva de cubrirse las espaldas a base de redactar informes de cara al archivo general. Insisto en que anotar por escrito las propias ideas suele ser el medio más idóneo de llevarlas a la práctica, pero eso no significa que todo lo que uno escribe tenga que distribuirse a los colegas de otros departamentos. El mejor modo de aplicar sus ideas es contrastando opiniones con otros cargos dentro del escalafón. Este aserto saca a relucir la enorme importancia del trabajo en equipo y de las aptitudes de trato con la gente. La química de la relación entre dos personas que se sientan juntas a discutir un asunto tiene unas repercusiones formidables. Y siempre la he considerado parte esencial de mi propio éxito. De ahí que sea ferviente partidario de que los cargos ejecutivos se reúnan y comenten los problemas. No precisamente en asambleas protocolarias, sino mediante meras tomas de contacto tendentes a prestarse mutua ayuda y a salir de los atascos que puedan presentarse. A menudo, la gente que acude a visitarme a mi despacho de la Chrysler se sorprende de que no disponga de una terminal de ordenador en mi mesa de despacho. Quizá no tienen en cuenta que alguien ha tenido que introducir antes en el armatoste todo lo que sale de un ordenador. El más grave problema que hoy se cierne sobre las empresas norteamericanas es que la mayoría de los directores cuentan con una avalancha de información, un cúmulo de datos que les aturde y con los que muchas veces no saben qué hacer. La clave de una gestión acertada no es la información, sino la gente, los colaboradores. Y las personas que yo busco para promocionarlas a los cargos de más compromiso son los individuos entusiastas y diligentes, hombres que hacen más de lo que se espera de ellos, o por lo menos lo intentan, individuos que siempre están en disposición de echar una mano, de entablar contacto con sus compañeros de trabajo, de contribuir a mejorar la prestación de los empleados. Página 48. Así, es por dentro y por fuera, esta especie de colaborador enfervorizado. Luego está el resto de la pandilla, los que entran a las 9 y salen a las 5. A esta gente lo que les interesa es ir tirando y que se les diga lo que tienen que hacer. Son los que comentan, yo no quiero meterme en el fregado.
Mi corazón podría resentirse del esfuerzo. Pero por el mero hecho de poner entusiasmo en la tarea y de entregarse de lleno a los asuntos que llevan entre manos, no es probable que les dé un ataque al corazón a la semana siguiente. En resumen, quienes a mí me interesan son las personas que poseen este entusiasmo y que ponen toda la carne en el asador. No es preciso que cuente con una legión de ellas. Con 25 individuos de este fuste me veo capaz de manejar el gobierno de los Estados Unidos. En la Chrysler tengo una docena de ellos, poco más o menos. Lo que confiere una calidad única a la gestión de estos directivos es que saben delegar y motivar. Saben cómo hacer para detectar los aspectos determinantes y establecer un orden de prelación. Son la clase de individuo que muy bien podría decir, olvídate de eso, nos llevaría 10 años. Mira, esto es lo que hay que hacer ahora sin falta. Página 48.